¿Qué es Entity Framework Core? Bueno, podríamos decir que es una evolución del ORM de Microsoft, Entity Framework, que ha existido desde el 2008. Abarca muchos paquetes para realizar el acceso a datos y es la plataforma oficial de acceso a datos para Microsoft. En la documentación oficial se describe a Entity Framework Core como una versión ligera, extensible y multiplataforma de Entity Framework. En otras palabras, podríamos decir que no fue simplemente una actualización del último Entity Framework, sino es una versión diferente de Entity Framework. También lo define en la documentación oficial como un Object Relational Mapper o ORM, o como se traduciría en español, un mapeador de objetos relacionales, que permite a los desarrolladores en .NET trabajar con una base de datos utilizando objetos.NET. De esta manera, se elimina mucho código de acceso a datos que los desarrolladores generalmente necesitan escribir. ¿Cuál ha sido la evolución del Entity Framework Core? La primera versión fue en junio del 2016, después de más de 2 años de esfuerzos y muchos alfas. E incluso hubieron algunas versiones candidatas o release candidate. Esta primera versión fue seguida por una gran cantidad de cambios para Entity Framework Core 2, que se lanzó por eso de agosto del 2017. Junto con NetCore y ASP.NET Core, Entity Framework Core 2 es visto por muchos como la primera versión sólida. O sea que tendríamos la primera versión sólida hasta agosto del 2017. Después de eso ha habido actualizaciones importantes, por ejemplo la 2.1 que fue en agosto del 2018, las 2.2 que fue en diciembre del 2018 también, y pronto que se estará lanzando la versión número 3. Podríamos decir que Entity Framework es un ORM, y es que los mapeadores relacionales de objetos ORM están diseñados para reducir la fricción entre cómo se estructuran los datos en una base de datos relacional y cómo se definen sus clases. Sin un ORM normalmente tendríamos que escribir muchísimo código, pero gracias a este ORM nos permite reducir muchísimo el tiempo que dedicamos escribiendo líneas de código. Por ejemplo, nos permite expresar consultas utilizando nuestras clases. Luego, el mismo ORM construye y ejecuta el SQL por nosotros, así como también materializa objetos a partir de los datos que regresan de la base de datos. El mapeo de Entity Framework es diferente a la mayoría de los ORM. Mientras que un ORM típico infiere que las clases y las tablas de la base de datos tienen una estructura similar, Entity Framework tiene una capa de mapeo en medio. Eso nos da mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque es como pasar de objetos a tablas y de propiedades de objetos a columnas de tablas. Y para estas asignaciones, Entity Framework comienza con algunas suposiciones. Nos referimos a esos como convenciones, ya que pueden aplicar reglas de mapeo adicionales además de esas convenciones para asegurarse de que en su escenario específico los datos puedan encontrar el camino tanto de ida como de vuelta entre sus objetos y su base de datos. Entonces, ¿por qué un ORM sobre otras formas de acceder a los datos? ¿Por qué este ORM? ¿Por qué Entity Framework Core? Bueno, el uso de un ORM realmente puede eliminar una gran cantidad de tareas de codificación, de interacción de datos redundantes. Al hacerlo,
Entity Framework Core realmente puede mejorar la productividad del desarrollador, ya que proporciona coherencia en las tareas que realiza. En lugar de hacer que varios miembros de su equipo inventen por sus propios medios el diseño de las tareas de acceso a datos. No quiere decir que no haya una curva de aprendizaje para Entity Framework Core. Sí, la hay, especialmente si desea aprovechar sus funciones avanzadas. Pero mire, en escenarios más simples, esta curva de aprendizaje puede ser muy rápida. Aparte de eso, Entity Framework Core tiene un equipo dedicado en Microsoft. Y Entity Framework, el que podríamos decir que es el clásico ya, ha existido durante más de una década y ha pasado por una serie de pasos evolutivos a medida que gana una gran funcionalidad y se ha vuelto más sofisticado, obviamente. La última versión de lo que podríamos decir el Entity Framework clásico, que es el Entity Framework 6, tiene más de 14 millones de descargas. Se utiliza en innumerables aplicaciones y seguirá siendo compatible y mantenido. Pero mire, la evolución a Entity Framework Core para continuar innovando en Entity Framework muestra que esta inversión seguirá siendo de gran importancia para Microsoft. La mayoría de los ORM permite conectarse a una variedad de bases de datos y Entity Framework Core no es la excepción. Si bien Microsoft mantiene proveedores como SQL Server, SQLite e incluso un proveedor in-memory que es increíble para las pruebas automatizadas, también hay muchos otros proveedores externos, algunos comerciales y otros de la comunidad. A continuación menciono algunos porque son muchos más. Oracle, Postgre. Así que tiene muchos proveedores. Otra de las cosas de por qué elegir Entity Framework Core es que en lugar de escribir el SQL para apuntar a cualquier base de datos relacional con la que se esté trabajando, Entity Framework Core utiliza la sintaxis de LINQ, que es parte de NetFramework. LINQ to Entity permite a los desarrolladores usar un lenguaje de consulta consistente y fuertemente tipado, independientemente de la base de datos a la que se dirija. Además, LINQ for Object se utiliza para consultar otros elementos en .NET, incluso objetos in memory. Por lo tanto, los desarrolladores se benefician del conocimiento de LINQ, ya sea que estén utilizando LINQ to Entity o LINQ to Object. Otro punto a su favor es que el uso de un ORM permite a los desarrolladores centrarse en su dominio, en las reglas comerciales. No tienen que preocuparse por la interacción directa con la base de datos o por estar íntimamente familiarizados con el esquema de la base de datos, no. Eso no quiere decir que los desarrolladores no necesiten comprender cómo funciona Entity Framework Core. Lo necesitan y también algunos de sus matices. Por ejemplo, el seguimiento de los cambios que deben persistir en la base de datos o patrones para trabajar en aplicaciones desconectadas. Sí es necesario un poco más de conocimiento para esos matices, pero eso sigue a la importancia de comprender cómo funciona cualquiera de sus herramientas y no solo usarlas ciegamente en nuestro desarrollo. Podemos decir que Entity Framework Core es una revolución. ¿Por qué decimos que es una revolución? Porque la evolución que Entity Framework Core trajo a Entity Framework no fue cualquiera. Fue reescrito desde cero. ¿Por qué? Bueno, uno fue para incorporar prácticas modernas de software, así como para poder ejecutarse en muchos sistemas operativos, ya sea combinados
Net Framework en Windows o NetCore o con NetCore, que pueden ejecutarse tanto en Windows, en macOS, en Linux. También puede ejecutarse en dispositivos móviles, como cualquier aplicación de Windows 10 con Windows Universal. O aplicaciones basadas en Xamarin, que se pueden agregar en dispositivos iOS o Android. Otro punto a su favor es que Entity Framework Core es de código abierto y está disponible en GitHub. Aquí puede ver cómo evoluciona, se plantean problemas, puede uno descargarlo, experimentar con los últimos commits, incluso aquellos que aún no se han lanzado oficialmente. Y lo más importante, puede clonar el repositorio, agregar sus propias correcciones o características y enviarlos como solicitudes para formar parte de Entity Framework Core. Tenga en cuenta que cualquier solicitud que envíe a la comunidad debe pasar por un examen riguroso antes de ser aceptada en la base de código oficial. El ciclo de lanzamiento de Entity Framework Core es relativamente rápido comparado con el ciclo de 2 años de tiempo atrás. Ahora está vinculado al ciclo de lanzamiento de NetCore con parches y actualizaciones que se envían cada pocos trimestres.